Hola, hola mis angelitas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. Vengo con este video. Vamos a hablar de la verdad sobre Pepe Aguilar y Ángela Aguilar, que a las descerebradas, traumadas seguidoras de la pandillera les arde. A todas las descerebradas, incluyendo a la pandillera argentina, por supuesto. Les arde hasta en el cereguete. Así que de eso vamos a hablar. Fíjense que ahorita, después de este concierto que tuvo Pepe Aguilar con su hija Angelita, y que wow, me encantó ver cómo la gente de Colombia los acobijó, los apapachó, los abrazó. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Hay veces que ni en la casa de uno pasa eso, pero no es este caso, por supuesto. En México aman, la gente con 5 dedos de frente ama a Pepe y a Ángela Aguilar, pero qué lindo pues que los amen afuera. Y me encantó todo lo que pasó en Colombia, el recibimiento que tuvieron, etcétera, etcétera. Y claro, veo en los comentarios siempre, ¿verdad? La gentuza, ya saben, las viejas feas, guangas, huérfanas, madres solteras con el pijo de engendros, que les arde porque ellas son huérfanas y de paso sus horribles engendros. Entonces les arde por partida doble. Por eso es que le tienen envidia a Ángela Aguilar. O sea, la verdad a mí se los digo, híjole, ¿qué les puedo decir, mis angelitas? De verdad que me llena de sentimiento bonito, obviamente, pero también no deja de recordarle a uno los malos tatas que uno ha tenido. Y no sé, a mí me llena de cosas tan bonitas, de admiración, de envidia, pero de la buena. No es ni de envidia, porque la palabra envidia es como que fea. No, de admiración. Me llena de admiración y de sentimientos bonitos hacia Angelita, que qué bueno que ella sí pudo tener un papá en toda la extensión de la palabra. Un papá que vale la pena. Porque mis angelitas, uno puede tener 100 años. Pero a los padres, uno como hijo o como hija, siempre los necesita, siempre. Y cuando son buenos padres, obviamente le suman a la vida del hijo, le suman a nuestra vida, definitivamente, y eso no tiene precio. Y lo podemos ver en el papá de Angelita Aguilar, o sea, ay, angelitas, de verdad que sí, este video a mí me llegó la canción también, porque yo me pongo a pensar, ¿verdad? Que el papá de Angelita, a pesar de todo el hate que ha habido, de los chismes, de todo lo que ha pasado, el gran Pepe Aguilar está ahí con ella, al pie del cañón, apoyándola sin importar sus errores. Porque seamos claras, o sea, ella, esta jovencita, esta chiquita, se pudo haber equivocado. Todos nos equivocamos en la vida, o sea, es algo normal. Así es como aprendemos. Así que el papá pudo haber pensado, no, Angelita, te equivocaste, hija, y por eso pasa lo que pasa. No, él no. Él ahí está con su hija. Y no sé, me quedó tan claro cuando la agarra de la mano, ¿se fijan? Cuando él la agarra de la mano, o sea, no sé, lo hace con un sentimiento como, aquí estoy, hija, aquí estoy para protegerte, para cuidarte, te equivoques, te caigas, te vuelvas a levantar, yo te voy a ayudar a levantarte, yo voy a estar ahí, o sea, ay, ¿cómo les explico? O sea, en esa canción hubo tanto sentimiento, no sé, en un momento sentí que Angelita como que hasta quería llorar. Yo no sé si era yo la que yo quería llorar. O sea, así como estoy ahorita súper emocional, yo no sé si era yo, pero yo sentí que Angelita, o sea, quiso llorar. Pepe también, porque de verdad que es un amor genuino, el de padre e hija. Cuando es verdadero y cuando tenés un tata que vale la pena, obviamente, ¿verdad? Entonces, es tan bonito verlos, la verdad, es tan bonito verlos. En cambio, ¿qué vemos en el mundo real? Padres, sanguijuela, parásitos,
que son como el asadón, solo para adentro los hijos de puta. Ay, perdónenme, mis angelitas, pero es que es la verdad, es la verdad. Si el hijo triunfa, y se los digo porque es que a mí me queda el saco, a mí me queda el saco. Miren, si el hijo triunfa, ay, si salen a decir, es mi hijo, yo lo crié, y ni lo han criado. Porque miren a mis hermanos, el engendro horroroso del tata que tuvieron, nunca les dio ni un quinto, ni siquiera los crió, los dejó abandonados. Ustedes no se imaginan todo lo que mi mamá tuvo que pasar. Hasta mi hermano de en medio nació enfermo porque mi mamá no tenía ni para comer. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Y el viejo malparido cuando regresó, hijo, les decía el viejo hijo de puta, ya que ahorita ha de estar en el infierno. Así de simple y así de claro me vale. Entonces, o sea, es tan terrible y tan injusto que cuando el hijo triunfa, ahí sí le dicen, ay, es mi hijo. Pero cuando el hijo fracasa o se equivoca, que es algo normal, ahí sí fue su culpa. Él se lo buscó. No, de verdad. Y así son la mayoría de padres. Claro, hay padres buenos. Y no solo les hablo de padres hombres, no, de nanas también. Porque aquí cuando el hijo fracasa y la vieja de la nana le dice, fue su culpa, se lo buscó, también me trae recuerdos que de verdad que me dan cólera. Entonces, esos padres en el mundo, que existen en todo el mundo, son padres, entre comillas, que no les queda para nada. Son unos tatas convenencieros que de verdad, se los digo sinceramente, no deberían de existir en este mundo. Porque no todo mundo nace para ser ni tata ni nana. No todo mundo. Entonces, pero estos inservibles, estos padres y estas nanas inservibles, no deberían de existir. Así de simple y así de claro. Así que miren, mis angelitas, el trasfondo del hate. O sea, de verdad que por eso a mí me molesta tanto cuando yo miro malos comentarios hablando de Angelita Aguilar, que si no canta, que si el físico, o sea, son puras patadas de ahogado. Porque la niña sí canta. La niña es preciosa, la niña es millonaria, tiene joyas, se harta en los restaurantes más caros cuando le da la gana, tiene las mejores ropas, o sea, tiene a su papá, tiene a su mamá, a sus hermanos, ahora un esposo que la ama y que la apoya en todo, que cool, es tan sencillo, nodal. Hay hombres que son una mierda y hacen creer a la mujer que no vale nada, que es menos. Porque como ellos son una mierda, ¿verdad? Entonces tratan de bajarle la autoestima a la mujer para que se sienta mal. Puchica, aquí es al revés. Nodal, un ídolo mexicano. Y wow, me encanta verlo, él apoyándola, protegiéndola, ayudándola. Y él es un ídolo. Pero la ama, así como ella. Súper talentosa, una niña talentosísima. Es Ángela Aguilar, tiene su propio nombre, su propia fama. Pero mírenla a ella apoyándolo a él, sentadita ahí en medio de la gente apoyándolo, siendo ella Ángela Aguilar. Y él siendo Cristian Nodal, que su nombre vale millones de dólares. Y él ahí con ella cuidándole sus florecitas. O sea, de verdad que por eso dicen que cuando la gente tiene, la gente es tan sencilla. Y cuando la gente es mierdera, como la pandillera de la Casucha de Quinta, que nació en medio de la miércoles, como todas sus seguidoras, las viejas descerebradas, las viejas feas, guangas, celulitosas, abandonadas, madres solteras por estúpidas, como son gentuza que nunca ha tenido nada, entonces ellas se creen la gran cosa cuando no son ni miércoles. Entonces la verdad que este hate es tan estúpido, o sea, de verdad, mis angelitas, los comentarios que me ponen son tan tontos, pero tontos, de verdad, que yo digo, híjole, ni cómo ayudarlas. No hayan de dónde agarrarse para criticar a Angelita Aguilar, porque es que no hay de dónde, no hay por dónde. Ahí la respuesta es que son unas envidiosas porque ellas son una mierda, porque ellas desearían ser Ángela Aguilar, tener todo lo que Angelita tiene, su vida, su familia, su matrimonio, todo lo económico. Pero como son unas muertas de hambre, y eso nunca va a ocurrir, entonces lo único que les queda es criticar. Pero yo digo, ¿se sentirán saciadas con eso? Yo digo que no,
porque con eso yo no voy a conseguir lograr lo que yo quiero. Lo que yo quiero lo voy a conseguir trabajando, no criticando. ¿A mí qué me da criticar? Nada, absolutamente nada. Entonces, la verdad que me llena de tanta emoción este video. Miren a Pepe con su hijita y él, wow. Pepe Aguilar, ser hija de Pepe Aguilar, o sea, no hombre, si es que este es un señorón, yo ya les dije, es la realeza mexicana. Ay, ahorita me estoy acordando, les voy a subir un video, se los debo, de un angelito que todas las angelitas queremos mucho, y habla de eso, de Angelita, sí, es que ella es la realeza, ellos, su familia, son la realeza mexicana. Entonces la verdad que yo no entiendo estas descerebradas cómo ya no les cayó el 20. Ya paren con su estupidez porque ustedes no van a salir del fango. Ahí se van a morir. Entonces yo siento que es como ser estúpido uno y ir contracorriente. Así que miren qué bonito este video, la verdad. Qué envidia de la buena Angelita. No, envidia no, porque esa palabra es fea. Sino qué admiración y pues da melancolía, ¿verdad? Porque uno quisiera tener un papá así, que vale la pena, que te protege, que te ayuda, que te acepta como eres. Pero no, solo tatas mierderos, sanguijuelas, parásitos, queriendo vivir de los hijos, queriendo que los hijos los mantengan. Nanas y tatas, los dos. Entonces, qué feo. Y de eso está lleno el mundo. Y por eso es que hay tanta vieja descerebrada, frustrada y amargada. No. Pero descerebradas, las seguidoras de la pandillera argentina celulitosa asquerosa, o sea, con eso no van a lograr mitigar su dolor, porque a ustedes les duele, a ustedes les arde ver la vida de Angelita Aguilar. Así de simple y así de claro. Porque fíjense que les voy a contar algo rapidito. O sea, no es algo personal, pero bueno, estamos hablando de los papás, ni modo. Nunca pensé contarles esto. Voy a tratar de resumirlo. Fíjense que mi abuelito toda la vida él trabajó en el canal de Panamá. Imagínense, él se jubiló del canal y se fue a vivir a los Estados Unidos, obviamente con su pasaporte americano. O sea, mi abuelito americano. Toda su vida trabajó en el canal. O sea, ¿qué les puedo decir, mis angelitas? Mi familia por parte paterna, ¿verdad? De mi papá, o sea, todos tienen para vivir bien. O sea, son soldados americanos, la mayoría vive en los Estados Unidos, ¿me entienden? Por lo mismo, por el vínculo que todos del canal, yo tengo familias que han nacido, qué sé yo, en esta isla, Hawái. ¿Por qué? Porque como pues allá hay bases y, ¿me entienden? Entonces, americanas, entonces, o sea, gente trabajadora, obviamente. ¿Y qué hace uno cuando uno ama a un hijo? Trabajar por él, ¿verdad? Luchar por él. ¿Ustedes creen que mi papá algún día quiso trabajar, pudiendo haber él escogido dónde hacerlo? Si en el canal, si en los Estados Unidos. Miren, rapidito. Mi abuelito, me acuerdo yo cuando le dijo que nos íbamos a ir a los Estados Unidos, obviamente con papeles y todo, ¿verdad? Calculo yo tenía como unos 6 añitos. Estaba chiquitita en primer grado, si mal no recuerdo. ¿Ustedes creen que él quiso, que mi papá quiso, cuando tanta gente arriesga su vida y yéndose de ilegal? Yo me he enterado de gente cercana a mí que ha muerto pasándose eso tan horrible. Han muerto. Tengo un familiar, ¿verdad?, que la esposa se fue, le dejó al niño y miren, el niño creció sin su mamá porque la encontraron tiesa en el desierto. Y así como esa persona que le estoy diciendo, he conocido varias. Una de mis mejores amigas, no hombre, ella me contó cómo se pasó. Me contó que cuando el semáforo está en rojo es cuando se pasan, o sea, cuando los atropellan. Ahí es cuando se pasan. Cuando el semáforo está en rojo y es una odisea, una cosa, bueno, ella casi se muere porque el río ese está lleno de miércoles y ella casi se ahoga. Así que cuando llegó a los Estados Unidos le dio una infección de padre y señor mío que casi se muere porque se había tragado toda la miércoles. Ay, no sé, es que solo de pensarlo, imagínense esas personitas cómo sufren. Y mi papá pudiéndose ir en avión con sus papeles, con ciudadanía. Ver por mi futuro,
le valió miércoles. Le dijo a mi abuelito que no, porque él no quería que mi abuelito lo mandara, que no sé qué, el típico hijo inservible que no quiere que su papá lo mande. O sea, ¿y él qué hizo con su vida? Nada, absolutamente nada. Estudió en el mejor colegio de Panamá, en un colegio salesiano. ¿Ustedes creen que terminó de estudiar? Pero a mis hermanos y a mí sí nos chingaba porque estudiáramos. A mis hermanos los castigaba horrible. Ustedes no tienen una idea, porque mis hermanos no son hijos de mi papá. Así que cometía cosas tan horribles. No, hombre, que es que si yo les contara, mis angelitas. No, pero un día va a salir ese tema, no crean, y se los voy a contar. Que mis hermanos me han contado y que yo les digo a mis hermanos, yo no sé cómo ustedes lo pueden querer después de todo esto que me están contando, cosas que yo miraba y cosas que ni yo miraba, que ahora que ellos me cuentan de grande, yo, Dios mío, o sea, me persino, qué barbaridad, porque los padrastros son una mierda. Por eso yo se los digo, los padrastros son malos, porque yo lo viví viendo a mi tata, lo cabrón, lo malo que fue con mis hermanitos, y ellos no tenían la culpa de que la nana los haya tenido sin matrimonio, sin compromiso, así como las descerebradas. No. Por eso uno debe de casarse antes de hacer cualquier babosada. O por lo menos tener un compromiso con la persona, estar en algo serio, no como la pandillera, que ni compromiso ni nada y a parir. Eso no. Entonces mi papá no quería trabajar, nunca trabajó, o sea, nunca le importé, nunca dijo voy a trabajar para que mi hija vaya a un buen colegio, para que mi hija tenga esto, tenga el otro. A él le valía mierda, él no quería trabajar, nunca trabajó, nunca hizo nada, le valió miércoles, no se quiso ir a los Estados Unidos. Hasta mi mamá le decía, vaya a dejarme y usted se regresa si quiere, porque mi mamá también, una mujer que pensaba y ella quería pues tener su ciudadanía. ¿Ustedes creen que él quiso? No, y mi abuelo le dijo, ahí vas a tener todo, trabajo, casa, carros, porque mi abuelo, o sea, ¿qué les digo, mis angelitas? Hasta negocios tenía. Y él, no, miren, se metió con un amante, con una de tantas, y le importó un pito la ciudadanía, mi futuro, que es de lo que estamos hablando, de los padres responsables que aman a sus hijos. Le importé un pito. Entonces eso no es amar a un hijo. Amar a un hijo es cuando te preocupas por él, así como Pepe Aguilar lo hace por su hija Angelita. No, hombre, imagínense. Y de repente uno de hijo, cuando tiene padres mierderos, uno trata de no cometer tantos errores, porque uno sabe los tatas mierderos que uno tiene. Miren, por ejemplo, yo en el colegio, mi mejor amiga dejó un pijo de materias en nuestro año de graduación. ¿Ustedes creen que yo dejé una? Y tuvimos que hacer tesis, 5 privados, yo creo que ya se los he comentado, no recuerdo bien, de 100 preguntas cada uno. No, hombre, ¿ustedes creen que yo dejé alguna materia? No, yo ni yo misma lo podía creer. ¿Por qué? Porque sabía la nana que tenía. Una mujer mala, esa es la palabra, mala. O sea, yo sabía cómo me iba a ir. Y los tatas cuando son así, si vos te fijas en la vida de ellos, no han hecho nada, no son nadie. Y a veces se escudan en decirte, ni hijo, pero por eso te lo digo, porque como no soy nadie, no quiero que te pase lo mismo. Pero no son las maneras, tratar mal, insultar, golpear, amenazar, echar de la casa, no darle de comer a tu hijo, negarle hasta un tomate, un huevo. Eso no se hace y lo hacen. Y después, cuando el hijo crece, andan jodiendo, chingándolo atrás del hijo. Entonces no. Así que les digo sinceramente, o sea, es increíble cómo pueden haber padres buenos. Y qué bueno, porque he conocido gente que ha tenido buenos padres, y cómo pueden haber padres de mierda. Y por eso es que no me cabe en la cabeza cómo las descerebradas pueden estar llenas de tanto odio, en lugar de decir, puchica, a mí me tocó una mierda de tata. Yo no quiero ser así, no quiero podrirme con odio por dentro, estar odiando a personas que no me deben nada, gente inocente, porque al final la que me pudro soy yo, al final la que me voy a enfermar, porque el odio enferma, les cuento, soy yo. No, hombre, en lugar de tratar de tener una vida bonita, feliz, tratar de salir adelante, no, llenas de odio. ¡Qué horror! ¡Qué tristeza! No, a mí ni tristeza me dan, me valen madre. Y por eso, entre más peor están, me alegra. A menos que
sean todo lo contrario, ¿verdad? Que cambien su actitud y que pues sean gente con 5 dedos de frente y que piensen en su futuro, en salir adelante ellas, no la zorra chupahuevos de la pandillera argentina, esa que vea cómo hace. Y hablando de esa inservible se sienta a chillar, a hablar de maternar. No, hombre, qué vieja más hipócrita. Ya basta con el drama de Nodal. Ya que estamos hablando de este tema, a mí me tiene hasta el copete, a mí me tiene harta ya que sigan chingando con el tema de Cristian Nodal, con el tema de la disque hija. O sea, de verdad que pintan a esta niña como que fuera la única huérfana en el mundo. Por favor, les voy a poner fotos aquí de niños que están pasando hambre de verdad, viviendo en la calle, en situaciones que de verdad parten el alma a cualquiera con un poquito de corazón. Les voy a poner fotos para que vean la realidad del mundo, que de verdad te rompe el corazón en 1000 pedazos al ver a estos niños, a estos inocentes. Pero la gentuza malgastando su tiempo defendiendo a la pandillera cuando a esa piruja no le hace falta el plato de comida, ni a ella ni a su engendra. Entonces, por favor, maduren. Ya esa vieja que deje de estar aplastada hablando de maternar cuando se quería sacar a la hija. Y ya voy a subir otro video acerca de eso. Se la quería sacar, ese es el deporte de ella. Y anda hablando de maternar. A mí me diera vergüenza, no jodan. Que ustedes supieran que yo me quise sacar a una hija y que después yo ande hablando de maternar. Pero como es una vieja que le corre miércoles por las venas, es una sinvergüenza que no conoce la palabra puchica, o sea, no conoce la palabra vergüenza, definitivamente. Entonces, por eso es así. Así que ya dejen de defender a esa vieja. Una vieja ya menopáusica que ya debería de estar, pues, comportándose como se debe, ¿verdad? Como una señora de respeto. Pero nada que ver, enseñando las nalgas como que tuviera 20, como que tuviera la edad de Angelita Aguilar, cuando ella es una vieja pellejuda. Y voy a hacer un video de ella, un video que vi donde, no, hombre, de verdad, si es que es una ridícula. Así de que, por favor, aplausos para los papás como este gran Pepe Aguilar en toda la extensión de la palabra. Este hombre es un gran papá en toda la extensión de la palabra. A mí me encantó verlos, me llené de emociones, de muchas emociones bonitas, otras tristes. Porque pues lastimosamente no todo el mundo tiene esa suerte, ¿verdad? Pero pues cuando otra persona la tiene, hay que aplaudirlo y hay que bendecirlo, porque lo que usted bendice, eso atrae. Así que bueno, mis angelitas, esto les quería comentar. Les voy a poner el video del angelito que les digo. Voy a subir el video de la pandillera también. Ya lo voy a apuntar aquí para que no se me olvide, porque he tenido bastantes cositas que hacer. Así de que nada, qué bonito que Angelita tenga a su papá. Y así va a ser siempre, faltan millones de años ya para que ella siga disfrutando de ese amor de su papito lindo y de su mamá y de sus hermanos, de su familia, porque es una niña buena que se lo merece. Esta niña jamás ha andado despotricando de nadie como la gentuza, y lo que sale por la boca de uno junto con lo que uno siente en su corazón, olvídense que de ese karma no se salvan, pellejudas. Así que bueno, mis angelitas, cuéntenme qué opinan de este video tan bonito, ¿verdad? Tan melancólico también, pero bonito, ¿verdad? Bonito, prevalece lo bonito. Así que díganme qué opinan y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.